La ciudad nunca dormía del todo. Pero Brooklyn, en la década de 1920, tenía una forma peculiar de fingir. De día, la luz del sol se derramaba sobre las casas de piedra rojiza y los edificios de viviendas, inundando las risas de los niños y los gritos de los vendedores ambulantes. Pero de noche, el barrio se transformaba. Se convertía en un teatro de susurros y pasos, un lugar donde las sombras se alargaban con un propósito. Aquí, los hombres cargaban barriles de whisky como si llevaran las venas de la ciudad misma, contrabandeando la rebelión líquida desde los almacenes del muelle hasta los bares clandestinos que latían con una vida prohibida. Y aquí, en Red Hook, un niño abrió los ojos por primera vez. Su nombre era Joseph Gallo, y aunque nadie lo sabía entonces, su destino resonaría como un disparo a través de las décadas. Nació no entre nanas ni abrazos cálidos, sino en una cuna que se mecía al ritmo del contrabando. Su canción infantil era el ruido sordo de botas sobre el adoquín mojado, el murmullo sordo de hombres que hablaban con armas en lugar de palabras. No solo nació en Brooklyn, moldeado por su pecado antes de poder pronunciar su primera palabra. Su padre, Humberto, no era ningún santo. Llevaba el crimen no como vergüenza, sino como una segunda piel. La prohibición, ese gran experimento estadounidense destinado a purificar la sociedad, solo le dio oportunidades. Cuando el gobierno declaró al alcohol enemigo, Humberto declaró la ley irrelevante. Se convirtió en un traficante de lo prohibido, un contrabandista que veía las cruzadas morales como mercados. Movía whisky y ginebra con una sonrisa pícara, susurrando promesas en trastiendas llenas de humo. Las ganancias llenaban los estómagos de su familia, pero también manchaban sus almas, enseñando a sus hijos que el dinero fácil no solo era posible, sino inevitable. Joe nunca escuchó a su padre decir, «No sigas mi camino». En cambio, aprendió pronto que las leyes eran obstáculos destinados a ser burlados, que la autoridad era solo un oponente más en un juego amañado. Para Joe, las reglas de la vida no estaban escritas en libros ni sermones de la iglesia, sino en la sonrisa pícara de su padre cada vez que un nuevo cargamento salía sano y salvo del muelle. La infancia de Joe no fue un inocente patio de recreo de stickball y rayuela, sino un campo de batalla en miniatura. Las calles estaban llenas de juegos de dados que resonaban como disparos, con trastiendas llenas de humo donde los hombres apostaban el futuro al dar vuelta una carta. Otros niños soñaban con héroes con capas. Los héroes de Joe eran los hombres que nunca se doblegaban, que contraatacaban incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Inhalaba el caos como si fuera oxígeno, viendo a niños mayores saldar deudas a puñetazos o cuchillos. Para él, la supervivencia no era una cuestión de bien o mal, sino de osadía. Atreverse a actuar, atreverse a golpear, atreverse a ganar. Sus hermanos, Larry y Albert, se forjaron en el mismo fuego. Su vínculo no era solo de sangre, sino de herencia compartida. Juntos, no eran simplemente hermanos, sino cómplices de un legado más antiguo que ellos mismos, un legado que susurraba que el crimen no era una desviación del camino, sino el camino mismo. En aquellos años, Brooklyn no era un refugio seguro. Era un escenario donde hombres forjaban imperios desde la sombra, donde nombres como Lucky Luciano y Al Capone transformaron el contrabando en dinastías. El control de la mafia se extendía desde los muelles hasta las puertas de los políticos, desde los callejones hasta las salas de juntas, un imperio silencioso con coronas teñidas de sangre. Para la mayoría, eran figuras intocables, reyes que gobernaban una corte invisible.
Pero para un chico como Joe Gallo, su existencia era una prueba de posibilidad. Si otros podían ascender de la pobreza inmigrante a comandar ejércitos con una sola mirada, ¿por qué él no? Veía la ciudad no como un lugar para resistir, sino como un tablero de ajedrez, y aunque los peones rara vez sobrevivían, Joe estaba decidido a no serlo jamás. Desde pequeño la ambición ardía en él, no silenciosa ni sutil, sino ruidosa, temeraria y exigente. Brooklyn lo crió no como un súbdito, sino como un retador. Sin embargo, el destino lo marcó de maneras extrañas. Un accidente automovilístico en su juventud lo dejó con un tic nervioso, un temblor que otros confundían con debilidad. Pero Joe comprendía la crueldad de la percepción. Si los hombres lo creían roto, entonces la rotura se convertiría en su arma. El cristal roto corta más que el completo. Su tic se convirtió en una máscara de imprevisibilidad, inquietando a aliados y enemigos por igual. Aceptó el papel que el destino le había asignado. Una rareza. Un hombre cuya inestabilidad podría ocultar algo más profundo, algo más peligroso. Fue por esta época que descubrió el cine, donde las sombras danzaban en las pantallas y los villanos vivían para siempre. Observó a actores como Richard Widmark, cuya interpretación de Tommy Udo, en El beso de la muerte, lo dejó fascinado. Joe no se limitó a ver la película, la absorbió, imitando la risa de Udo, su amenaza, su locura. Para la mayoría las películas eran fantasía. Para Joe eran un ensayo. La pantalla no lo distraía de la vida, lo preparaba para ella. La escuela intentó, sin éxito, atarle a los caminos comunes. En la preparatoria de oficios automotrices de Brooklyn, los profesores le daban clases de motores y mecánica, pero la mente de Joe vagaba por otros caminos. No le interesaban los motores a menos que rugieran por callejones después de medianoche, cargando mercancía de contrabando que pudiera corromper o matar. Su verdadera educación no provino de los libros de texto, sino del currículo de la calle. Salas de billar, tiendas de dulces y sótanos llenos de humo fueron sus aulas. Allí aprendió las matemáticas de la traición, la ciencia de la intimidación, el arte de sobrevivir cuando la línea entre amigo y enemigo se difuminaba. Brooklyn no le enseñó paciencia ni cautela. Le enseñó audacia, la gasolina que solo esperaba una cerilla. Y Joe ya estaba buscando un encendedor. Para 1950, la ley creyó haberlo atrapado, arrestado y confinado temporalmente en el hospital del condado de Kings. Los médicos lo etiquetaron como esquizofrénico paranoide. En pasillos estériles, hombres con batas blancas diagnosticaban lo que consideraban locura. ¿Pero qué significaban esas palabras para alguien que había crecido donde la paranoia era supervivencia, donde la violencia era rutina? Para Joe, el diagnóstico no era una condena, sino una profecía. Si el mundo lo veía como loco, convertiría a Crazy Joe en una leyenda. Haría de la locura su arma, de la imprevisibilidad su escudo. Para sus enemigos no solo sería peligroso, sino incognoscible, y eso era mucho más aterrador. La sede de los hermanos Gallo pronto se volvería infame. Un edificio de viviendas en la calle President era más que ladrillos y cemento. Era su reino. Allí se ganaba y se perdía fortuna en juegos amañados, las deudas se saldaban no con dólares, sino con sangre, y en el sótano corría el rumor: Joe tenía un león llamado Cleo. Mito o verdad, poco importaba. La historia en sí misma era poder. ¿Quién sino Crazy Joe enjaularía a un león, lo alimentaría y lo dejaría acechar en la oscuridad bajo su casa? La metáfora era irresistible. Joe mismo era el león, indómito, impredecible, deambulando tras las rejas hasta el día en que saltaría. Existiera o no Cleo, la leyenda lo hizo más grande, más teatral, lo hizo inolvidable. Sin embargo, bajo la bravuconería,
Había complejidad. Joe Gallo no era una simple caricatura de la violencia. Leía con voracidad. Su apetito por Hemingway y Kafka era tan insaciable como su sed de venganza. Pintaba acuarelas con una ternura que impactaba a quienes conocían su crueldad. Hablaba con elocuencia, su carisma desarmaba por igual a hombres y mujeres. Esta paradoja era su esencia: gánster y poeta, asesino y soñador. Para algunos era un filósofo atrapado en el inframundo, para otros, un loco que se vestía con los adornos de la cultura. Pero para Joe, la contradicción no era el disfraz, sino la identidad. Podía ser a la vez depredador y poeta, y esa dualidad lo hacía aterrador como ninguna máscara podría jamás. Pero la ambición rara vez duerme tranquila, y el ansia de poder de Joe era insaciable. Las lecciones de su infancia, las noches llenas de humo, los callejones ensangrentados, el susurro del comercio ilícito de su padre, no eran meros recuerdos, eran cimientos, peldaños hacia algo más grande. Joe Gallo no soñaba con sobrevivir en las sombras, soñaba con gobernarlas. Cada año que pasaba aumentaba la tensión, cada plan susurrado se convertía en rebelión. Las calles de Brooklyn pronto aprenderían que Crazy Joe no se conformaba con seguir el juego. Estaba decidido a reescribirlo, incluso si eso significaba enfrentarse a reyes. El destino esperaba, silencioso y paciente, afilando su cuchillo. Y Joe Gallo, el hijo de las sombras, ya estaba empuñando la espada. Las calles de Brooklyn rebosaban de contradicciones. Familias inmigrantes aferradas a sueños de legitimidad, mientras las sombras forjaban sus propios reinos en los callejones. Para Joe Gallo, nunca se cuestionó a qué mundo pertenecía. La sangre lo había elegido mucho antes de que él pudiera elegir por sí mismo. Con Larry, el mayor, portador de la sabiduría de los cautelosos, y Albert, el menor, encarnando el fuego temerario, Joe se convirtió en la llama intermedia que los unía a todos. Los tres hermanos no caminaban por las calles como niños buscando migajas. Caminaban como depredadores que rondaban su territorio. Y en una ciudad construida sobre el delicado equilibrio entre el crimen y el comercio, los hermanos Gallo no pedían permiso, lo exigían. Donde otros buscaban coexistir con la jerarquía de la mafia, Joe tramaba algo mucho más audaz. No se conformaba con ser un soldado más en la guerra de otro. Quería ser la guerra misma. A finales de la década de 1950, la jerarquía mafiosa de Brooklyn ya se había consolidado en una brutal estructura de obediencia. La familia Profazzi, gobernada con mano de hierro por Joseph Profazzi, apodado el Rey del Aceite de Oliva, exigía tributo a todos los miembros de su grupo. Para Profazzi cada dólar era su derecho de nacimiento, cada hombre su sirviente, cada negocio una vena que alimentaba su imperio. Pero Joe Gallo no era hombre nacido para la servidumbre. El tributo no era lealtad, era robo disfrazado, y Joe nunca había tolerado a los ladrones que se creían reyes. Con sus hermanos a su lado, construyó sus propios negocios de apuestas y extorsión. Operaban desde la calle Presidente con una audacia que rayaba en la arrogancia. Eran pequeños, sí, pero eran ruidosos, valientes, y el carisma de Joe les daba el aura de gigantes. Pronto comenzaron los rumores. Algunos los llamaban imprudentes, otros los llamaban peligrosos, pero todos los llamaban los gallos. No pasó mucho tiempo antes de que las ambiciones de Joe llamaran la atención de fuerzas mayores. Carlo Gambino, que ya maniobraba en la sombra para obtener mayor poder, necesitaba asesinos confiables, hombres lo suficientemente temerarios como para intentar lo impensable, y en Joe Gallo encontró al instrumento perfecto. En 1957 llegó la orden, Albert Anastasia, el Lord Gran Verdugo,
El hombre que una vez dirigió Murder, Inc. debía morir. Anastasia era una leyenda, temida incluso entre la mafia, un hombre cuyo nombre estremecía a los asesinos más empedernidos. Atacarlo era golpear el corazón del viejo orden. ¿Y quién mejor para empuñar la espada que Crazy Joe? Junto a sus hermanos, fue seleccionado para una misión envuelta en riesgos y oportunidades. Si tenían éxito, saldrían de las sombras hacia la infamia. Si fracasaban, serían cadáveres enterrados en tumbas anónimas antes del amanecer. 25 de octubre de 1957. El Hotel Park Sheraton de Manhattan era un templo del lujo cotidiano, un lugar donde empresarios y políticos acudían a mimarse, donde el peligro parecía un rumor lejano. Pero esa mañana, mientras Anastasia se reclinaba en la silla de un barbero con una toalla caliente sobre la cara, la muerte entró silenciosamente. 2 hombres armados irrumpieron en la peluquería, con pistolas que atronaban el silencio de las baldosas. Anastasia se tambaleó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, su cuerpo desplomándose bajo el peso de la traición. 5 balas le forjaron la salida del mundo que una vez había gobernado. Ningún hombre es inmortal, ni siquiera los verdugos. Aunque los asesinos nunca fueron nombrados oficialmente, los rumores situaron a Joe y a sus hermanos en el aire lleno de humo de aquella barbería. De ser cierto, fue la iniciación de Joe en la inmortalidad. Había ayudado a matar a un gigante y, al hacerlo, se declaró sin miedo a los dioses. El resultado fue embriagador. Los periódicos bullían de especulaciones. Los senadores arremetían contra el crimen organizado y los rumores sobre Joe Gallo se extendían desde las entradas de Brooklyn hasta los clubes de Manhattan. En 1958 fue citado a declarar ante el comité senatorial sobre actividades indebidas en el trabajo y la gestión. Allí, ante John McClellan y un joven Robert F. Kennedy, Joe no se acobardó. Entró en la sala de audiencias como si fuera suya, observando los muebles pulidos, el poder federal reunido en su contra, y sonriendo con sorna como quien ya los ha vencido. Bonita alfombra, bromeó, ideal para una partida de dados. Era más que una burla, era un desafío. Para Kennedy era exasperante, para el público era magnético. Joe Gallo ya no era solo un gángster, era una actuación, un hombre que convertía incluso a la ley y el orden en espectadores involuntarios de su acto. Pero el desafío de Joe no era simplemente teatral, era estratégico. Comprendía el atractivo del espectáculo, la forma en que la prensa ansiaba a un villano que se reía de la ley. Pronto, se convirtió en una especie de favorito de los medios, un gángster famoso que aparecía en los titulares no por cautela, sino por audacia. Y sin embargo, tras la tinta y los flashes, la familia Profati bullía. Joseph Profati no toleraba la insubordinación, y mucho menos la rebelión. Sus edictos exigían tributos cada vez mayores, exprimiendo a las tripulaciones hasta que las ganancias parecían un derramamiento de sangre. Para los hombres que obedecían, era el precio de la supervivencia. Para Joe, era insulto y opresión. En 1961, los gallos se separaron del mando de Profati. Cortaron lazos con una arrogancia que resonó como una declaración de guerra. Y la guerra, una vez declarada en el hampa, nunca termina con la paz. Termina con los cadáveres. La maniobra de Joe no tenía precedentes. Una rebelión no solo contra Profati, sino contra la propia estructura de lealtad mafiosa. La banda de gallos se autodenominó el Escuadrón Mod, como si no fueran simples mafiosos, sino revolucionarios. Joe urdió un plan tan audaz como suicida: secuestrar a toda la cúpula de Profati
mantenerlos como rehenes y forzar concesiones. Fue una locura. Fue brillantez. Durante el intento, Profaci escapó, pero 4 de sus hombres más importantes, incluido el subjefe Joseph Magliocco, fueron capturados. La mafia estaba atónita. Esto no era una negociación, era la audacia convertida en arma. Joe quiso matar a uno de los rehenes para fortalecer su poder negociador, pero Larry lo contuvo. La sangre solo traería caos. En cambio, semanas de tensas negociaciones terminaron en una tregua precaria. Se redujo el tributo y los hombres fueron liberados ilesos. Joe había doblegado la voluntad de un capo sin disparar un tiro. Pero si Joe pensó que la humillación sería olvidada, se equivocaba. La furia de Profaci no se desvanecería, se agravaría. La venganza llegó rápidamente. Profaci, reacio a perder prestigio, desató a Carmine Persico, otrora aliado de los Gallos, pero ahora su Judas. La traición fue profunda. Primero llegó el sicario de Joe Gelli Gioielli, atraído con promesas de pesca y ejecutado con brutalidad. Después Larry, emboscado en un club nocturno de Brooklyn, estrangulado casi hasta la muerte hasta que un policía apareció en el lugar. Sobrevivió, pero a duras penas, y con el silencio en los labios, negándose a identificar a sus atacantes. Para los forasteros, era una locura. ¿Por qué no nombrar a quienes intentaron matarlo? Pero para la mafia, era honor. Larry vivía de la omertá, incluso cuando la omertá intentaba ahogarle la vida. Y Joe, viendo florecer la traición como la maleza, hervía de una rabia que ninguna tregua podía contener. La guerra entre Profaci y Gallo se había convertido en algo más que una disputa. Era un teatro representado en calles ensangrentadas, un conflicto que atrajo la atención de la prensa, la policía y las demás familias que temían ser el centro de atención. Para Joe, era la prueba de que ya no era un peón en el imperio de Profaci, sino un rival, un león que se negaba a doblegarse. Pero a pesar de toda su ambición, a pesar de toda su astucia, no era intocable. Profaci aún contaba con aliados, recursos y tiempo, mientras que la rebelión de Joe consumía sangre y dinero. A medida que la guerra se prolongaba, la ciudad bullía no pensando en quién ganaría, sino en quién sobreviviría. Y Joe, siempre desafiante, se presentaba como algo más que un gángster. Era un símbolo de rebelión, un hombre encadenado solo por los límites de su propia mortalidad. Sin embargo, incluso los símbolos sangran, y aunque la muerte de Profaci en 1962 le arrebataría a Joe a su mayor enemigo, el león no era libre. Ya estaba marcado, ya perseguido, ya cargaba con el peso de la venganza. La rebelión lo había hecho famoso, pero también lo había encadenado a un ciclo de violencia que no lo abandonaba. Cada victoria le marcaba una nueva diana. Cada acto de desafío lo ataba más a la rueda del destino. Joe Gallo ya no era solo un gángster en Brooklyn, era el león encadenado, rugiente, inquieto, esperando que el mundo pusiera a prueba su fuerza. Las calles de Brooklyn ya no solo susurraban el nombre de Joe Gallo, lo gritaban, resonando en los edificios de viviendas, rebotando en los bares y colgando pesadamente en los salones de billar llenos de humo. Había desafiado a Joseph Profaci, el rey del aceite de oliva, y se había marchado con concesiones arrancadas del orgullo del jefe. Pero la mafia no es una democracia, es un imperio construido sobre el miedo y la obediencia. Humillar a un capo, aunque sea una vez, es marcarse a sí mismo para la muerte. Para Joe, la victoria era una corona temporal, pero las coronas forjadas en desafío pesan más que las cadenas. La furia de Profaci latía a fuego lento, invisible pero inevitable,
y la traición ya había comenzado a enroscarse alrededor de los gallos como una serpiente. La guerra ya no era una cuestión de sí, era una cuestión de cuándo. La primera sangre derramada no fue la de Joe, pero le hirió más profundamente que una cuchilla. Joe Gioielli, conocido como Joe Jelly, su más leal sicario, desapareció en la noche con la promesa de una simple salida de pesca. Sus amigos no regresaron de sus salidas de pesca en Brooklyn, no cuando Profaci exigió venganza. Su cuerpo fue encontrado flotando, acribillado a balazos, con una advertencia escrita en el agua. Para Joe, no fue solo la muerte de un soldado, sino la pérdida de un compañero de armas, un hombre que había jurado lealtad en un mundo donde la lealtad era más frágil que el cristal. Le dijo a Joe una cosa con brutal claridad. Profaci había terminado de negociar. La era de las palabras había terminado. La era de la sangre había comenzado. Entonces llegó el atentado contra Larry, el hermano mayor de Joe, el hombre que una vez había moderado la furia impulsiva de Joe con moderación. Atraído a un club nocturno de Brooklyn, Larry cayó en una trampa tendida por hombres a los que una vez había llamado aliados. Carmine Persico, otrora su compañero de rebelión, ahora afilaba su cuchillo para Profaci. Larry fue capturado, estrangulado con tal ferocidad que su vida se desvaneció en jadeos ahogados. Solo intervino la casualidad. Un policía tropezó con la escena, dispersando a los asesinos como ratas. Larry sobrevivió, pero a duras penas, y la traición le dejó cicatrices más profundas que los moretones alrededor de su cuello. Cuando le pidieron que nombrara a sus atacantes, sonrió sombríamente y no dijo nada. La omertá era su escudo, incluso contra los hombres que la habían convertido en una soga. En silencio, Larry honró el código. En silencio, Joe ardía de rabia. La traición de Persico, el hombre que una vez estuvo codo con los gallos, fue la peor de las consecuencias del destino. La traición en la mafia era esperada, sí, pero la traición de un aliado propio traía un veneno como ningún otro. Persico, la serpiente, hizo honor a su nombre con un siseo que convertía la hermandad en cenizas. Joe vio en él no solo a un enemigo, sino a la personificación de la traición misma, un hombre que podía sonreírte hoy y degollarte mañana. Los gallos comenzaron a hablar de él entre maldiciones, su nombre escupido como veneno entre dientes. Joe sabía que las guerras no siempre se pierden por el poder. A veces se pierden por la traición, y la traición inundaba su mundo como una marea. La guerra seguía rugiendo, extendiéndose por las calles y los titulares. 9 hombres morirían, 3 desaparecerían sin dejar rastro. Brooklyn se convirtió en un campo de batalla donde cada esquina podía ocultar a un pistolero. Cada apretón de manos podía ocultar una daga. Los ciudadanos comunes lo leían en los periódicos como si fuera un teatro, una sangrienta telenovela montada por hombres demasiado orgullosos para arrodillarse y demasiado testarudos para detenerse. Para Joe no era teatro, era supervivencia, y la supervivencia exigía una escalada. Fortificó la calle Presidente, convirtiendo su cuartel general en una fortaleza. Su león, Cleo, se convirtió en algo más que un rumor. Era un símbolo, un susurro a sus enemigos de que incluso en cautiverio, los depredadores esperan la oportunidad de abalanzarse. El propio Joe merodeaba la noche con energía incansable, con la mirada siempre escudriñando, la mente siempre tramando. La guerra lo había devorado por completo, y él no se resistió. La recibió con agrado. Pero la violencia, por emocionante que sea, es costosa. Cada asesinato, cada intento fallido, cada funeral, agotaba los recursos de los gallos. La sangre era cara, y el dinero sangraba de sus arcas tan rápido como la lealtad
se desangraba de sus filas. Profaci, a pesar de toda su crueldad, tenía aliados en la comisión, hombres que abogaban por la paz no por compasión, sino por instinto de supervivencia. La atención mediática era demasiado intensa, la policía demasiado ansiosa por desentrañar los secretos de la mafia. Sin embargo, Profaci, obstinado como siempre, se negó a enterrar el hacha de guerra. Su guerra con Joe se había vuelto personal, y las guerras personales siempre son las más mortíferas. Incluso cuando su salud comenzó a fallar, su venganza no. Soñaba con aplastar a los gallos antes de que la muerte lo alcanzara. Pero la muerte no esperó la venganza. Se llevó a Profaci primero. En 1962, Joseph Profaci murió de cáncer. Su reinado de hierro y aceite de oliva terminó por la enfermedad, no por las balas. Para Joe, fue una ironía demasiado aguda como para ignorarla. El hombre que había empapado Brooklyn en sangre, que había desatado la traición y el caos sobre sus propios hombres, había sido derrotado no por rivales, sino por su propio cuerpo. Sin embargo, la muerte de Profaci no coronó a Joe. En cambio, dejó un vacío. Y en la mafia, los vacíos son invitaciones a la matanza. Joseph Magliocco intervino, heredando tanto el imperio de Profaci como sus venganzas. Para Joe, significó que la guerra no había terminado. Simplemente renacía, impulsada por nuevas manos ansiosas por demostrar su lealtad mediante la violencia. El león seguía encadenado, y esas cadenas se apretaron. El peso de la guerra se agravó cuando la ley se abalanzó sobre Joe. En 1961, mientras las batallas con los hombres de Profaci derramaban sangre por todo Brooklyn, Joe fue condenado por extorsión. No fue el asesinato lo que lo derribó, ni el crimen organizado, ni la conspiración, sino el simple acto de exprimir a quienes eran demasiado débiles para resistir. La ironía era amarga. Había sobrevivido a emboscadas, escapado de asesinatos, desafiado a los jefes, y aún así, el papeleo y el testimonio lo destrozaron. En Nochebuena fue condenado a entre 7 y 14 años de prisión. Para la mayoría de los hombres, la prisión era la derrota, el fin de la ambición. Para Joe, fue la transformación. La guerra exterior continuaría sin él, pero en su interior se convertiría en algo más peligroso de lo que incluso sus enemigos imaginaban. La prisión era a la vez jaula y crisol. Joe entró por sus puertas no como un hombre destrozado, sino como un hombre que se afilaba con barrotes de acero. Luchaba cuando tenía que hacerlo, cautivaba cuando quería y leía con voracidad. Devoraba libros, pintaba con sorprendente delicadeza y hablaba con una elocuencia que inquietaba tanto a guardias como a reclusos. Donald Francos, compañero de prisión, lo describiría más tarde como un hombre capaz de describir la degollación y la belleza de Kafka en un mismo aliento. Para el mundo exterior, era Crazy Joe, el gángster inestable con un tic nervioso. Pero entre esos muros se convirtió en una paradoja, culto, impredecible, carismático y aún así, innegablemente, letal. La prisión no lo domó, lo refinó. Sin embargo, la guerra aguardaba tras aquellos muros. Sus fuegos nunca se extinguían, solo se detenían. Los gallos seguían sangrando, seguían luchando, seguían resistiendo. Larry se aferró a la vida hasta que el cáncer se lo llevó, dejando a Albert con los fragmentos que quedaban. Persico seguía conspirando, seguía sonriendo con paciencia de serpiente. Y Joe, paseándose por su celda, sentía el destino apretando contra los barrotes. Había estado encadenado, sí, pero los leones no mueren en jaulas. Esperan. Y cuando la puerta se abre con un crujido, emergen no debilitados, sino más hambrientos que nunca. Para Crazy Joe, la prisión no era el final, era el comienzo.
La guerra de traiciones lo había marcado, pero también lo había preparado. Y cuando regresara, la ciudad temblaría. Entró en prisión la víspera de Navidad, como si el propio calendario quisiera envolver el castigo en ironía, y las puertas, más que cerrarse, se lo tragaron. El hormigón tiene una forma de hablar a los huesos. Te dice lo que no eres. Sin embargo, Joe se negó a escucharlo. Donde otros hombres se encogían, él estudiaba. Donde otros buscaban cigarrillos y favores, él buscaba el tiempo, matándolo forjando nuevas aristas en sí mismo. Los rumores sobre él entraron primero. Crazy Joe, el hombre que secuestraba a los capos, el lobo que mordía la correa. Y los guardias decidieron su postura antes de que dijera una palabra. Respondió a sus sospechas haciéndose más grande que la sospecha. Un hombre cuyo silencio podía sentirse como una multitud, y cuya mirada sugería que ya estaba midiendo el espacio para escapar. Los pasillos de bloques de hormigón se convirtieron en un monasterio de ruido, puertas que se cerraban, amenazas a gritos, el raspado del cincel de la desesperación. Y Joe se movía por él como un peregrino que hubiera encontrado una escritura diferente. Los libros llegaban como la gracia del contrabando, la economía de Hemingway, la asfixia de Kafka, la conciencia atormentada de Dostoyevsky. Leía no para escapar, sino para afilarse. Cada página pasada era una piedra de afilar. Cada párrafo, una cuchilla presionada contra el pensamiento. Aprendió la paciencia de las oraciones, la furia de las comas, la forma en que una historia podía apretarse como un garrote. Empezó a darse cuenta de que nunca había sido realmente libre en las calles. Había sido rápido. La libertad es más lenta, y más lenta es más mortal. En la quietud entre las luces apagadas y el amanecer, decidió convertirse en un nuevo tipo de forajido. Encontró la acuarela como si tropezara con una puerta desprotegida. Las mismas manos que podían apretar un estrangulador ahora se enseñaban a sí mismas la suavidad, dejando que el pigmento floreciera en cielos frágiles y puertos que nunca existieron. La ternura inquietó a hombres que solo lo conocían como una tormenta. Un guardia estudió una pequeña pintura, una taza de té rota en la luz del invierno, y miró a Joe con confusión, como si hubiera escuchado cantar a un arma. Joe los dejó preguntarse. La dualidad era una especie de armadura. Si no podían nombrarlo, no podían enjaularlo. Un hombre que podía hablar de degollar con la misma elocuencia que usaba para elogiar una frase de Kafka, llevaba consigo una superstición, y la superstición es una especie de poder en lugares donde la esperanza está racionada. La prisión, ávida de rituales de humillación, intentó disminuirlo con una silla de barbero. Un barbero negro, una regla mezquina, un insulto calculado. Joe se sentó de todos modos. Las risas se atenuaron cuando presentó quejas como cuchillos, volcando el teatro. Obligó al sistema a decir sus propias reglas en voz alta, a escuchar su pequeñez, a observarse a sí mismo representando mezquindades bajo luces fluorescentes. Las demandas no eran por cabello, eran por autoría. Se negó a que el alcaide lo narrara como una advertencia. Si lo describían como un monstruo, anotaría los márgenes hasta que el monstruo adquiriera contradicciones, y la contradicción lo hiciera más difícil de matar. Incluso el castigo puede ser redirigido, si tienes la paciencia de dejar que gire en tus manos. La violencia seguía viniendo a buscarlo, porque la violencia es animal de costumbres. Cuando el motín se intensificó, una ola de furia y errores de cálculo, él se abrió paso con la fría lógica de un cirujano que insiste en usar guantes. Un guardia cayó en el caos y el torrente de hombres decidió que se ahogaría. Joe lo sacó a rastras, recibiendo golpes que parecían acusaciones. Más tarde,
cuando el guardia, vestido de civil, describió el rescate a la Junta. La libertad condicional de Joe le trajo un testigo inconveniente. La piedad, comprendió, es una inversión con interés compuesto. También confunde a los enemigos. ¿Era blando? ¿Se hacía el santo? La ambigüedad es una moneda mucho más valiosa que el miedo. Compra tiempo, y el tiempo lo compra todo. Forjó amistades como los arquitectos construyen refugios, discretamente, para después. Fue mentor de un joven estafador de Harlem, con ojos de juez, y la paciencia de un jugador, un hombre que se haría llamar Nicky, y dividiría la ciudad en cuadrículas de ganancias. Joe le enseñó la gramática de las 5 familias, cómo la lealtad es una bisagra que parece un apretón de manos, cómo la disciplina es un arma que se afila tras los dientes. También le dio una profecía disfrazada de estrategia. El futuro se inclinaría hacia bandas negras y latinas, hacia rincones donde los viejos códigos no podrían caminar sin tropezar. Los imperios caen cuando se niegan a redibujar sus mapas. Joe redibujaba el suyo con tinta que ningún guardia podía ver, dejando que el mañana se filtrara en las grietas del presente. Las cartas viajaban como luz de contrabando. Escribía con cadencia deliberada, midiendo el lenguaje como si fuera explosivo, dirigiéndose a amigos, a una actriz que entendía el ansia de aplausos, a un hermano mayor enfermo pero aún testarudo. No describía el frío, describía la filosofía. No pedía lástima, pedía memoria. «Recuérdame», insistía el subtexto, no como era, sino como me estoy inventando ser. Cuando le llegó la noticia de que el cuerpo de Larry había decidido terminar la discusión con el cáncer, la carta que escribió a cambio fue un puño sin mano. El dolor lo invadió como el invierno. Aprendió a llevarlo como los condenados a cadena perpetua llevan llaves que no poseen, pesadas y anunciándose a cada paso. La transformación es una crueldad silenciosa. Exige desprenderse de una piel que una vez usó como armadura. Joe practicó una nueva postura, un nuevo ritmo. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a mantener el contacto visual hasta que los demás parpadearan. Levantaba hierro no para hacerse más grande, sino para ser más claro, cincelando la indulgencia que la arrogancia le da al cuerpo. El tic nervioso, el viejo recuerdo, se convirtió en un metrónomo que dirigía en lugar de soportar. En el espejo estudió un rostro que parecía tallado a la perfección, una tesis sobre la inevitabilidad. Estaba forjando un hombre que podía llevar a habitaciones donde el aire era más enrarecido, y lo que estaba en juego era la traición. Ahora entendía mejor los mitos. En la calle, el mito es un rumor ambicioso. En prisión el mito es un plano. Él controlaba las contradicciones, el pintor de lengua afilada, el lector que recordaba los diálogos como los sacerdotes recuerdan las escrituras, el salvador de guardias, el sufriente de carceleros. Alimentaba la historia sin sostener jamás la cuchara, dejándola viajar en las bocas de otros hombres hasta que regresaba a él con sabor a asombro. No porque ansiara atención, aunque la vanidad meneaba la cola, sino porque sabía que llegaría el día en que la comisión lo mediría no por el número de casos, sino por la densidad de leyendas. Los hombres con leyendas densas son caros de matar. Quería elevar su precio más allá del asesinato casual. La libertad condicional no es una puerta, es una abertura que se abre cuando tu enemigo parpadea. El día se acercaba en un lento desfile de casis, y Joe ensayó su primera hora de libertad a la inversa, empezando por lo último que deseaba y caminando de espaldas hacia lo primero. No regresaría como un hombre agradecido por respirar el aire de la noche. Regresaría como una palanca. Afuera, el tablero de ajedrez había cambiado. Profaz y muerto, Magliocco disminuido.
un nuevo jefe llamado Colombo pintando virtud en vallas publicitarias mientras cobraba tributos en la oscuridad. Joe podía ver los ángulos, sentir el pulso de la ciudad bajo sus dedos incluso desde dentro. La libertad lo tentaría a celebrar. Planeaba hacerla arrodillarse. El hombre que saliera no sería el mismo que entrara. Sería algo más estrecho y, por lo tanto, más afilado. Lo que le esperaba al otro lado del muro no era paz, sino aplausos y una mira fingiendo ser aplausos. Los actores querrían su risa, los escritores sus metáforas, los fotógrafos su silueta, y la comisión querría que dejara de ser una idea. Imaginó el apretón de manos que rechazaría, el precio que fijaría, las sonrisas que se congelarían al oírlo. La ciudad esperaba con la paciencia de una trampa. Joe sonrió de todos modos. Había sido un niño de sombras y un león encadenado. Ahora había aprendido a ser un fantasma con dientes. La puerta se abriría, la cruzaría, y ya en algún lugar, un hombre cargaba un arma mientras tarareaba una canción de amor, preparándose para comprobar si la profecía sangra. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la ciudad lo absorbió como humo. Habían pasado 10 años, pero Joe Gallo salió más delgado, más afilado, como si la prisión lo hubiera reducido a una cuchilla. Las calles aún olían a lluvia sobre asfalto caliente, a pan de panaderías de barrio, a gasolina y sudor, pero para él todo había cambiado. Profaci se había ido, Magliocco era un recuerdo, y en su lugar estaba Joseph Colombo, envuelto en trajes que fingían respetabilidad, sonriendo a las cámaras como si el crimen pudiera ser bautizado por la publicidad. Joe no veía a un jefe, veía a un impostor, un hombre que creía que la visibilidad era poder, ciego a la verdad de que la visibilidad era cebo. Y Joe, el fantasma que regresaba, no tenía intención de doblegarse ante la corona de un impostor. Colombo se había convertido en un nombre conocido al convertir el agravio en un arma, construyendo la Liga Italoamericana por los Derechos Civiles, como si la propia mafia fuera una asociación étnica incomprendida. Organizaba mítines, pronunciaba discursos y se pavoneaba ante los micrófonos como un político. Pero Joe entendía el teatro cuando lo veía. Los desfiles de Colombo eran un camuflaje, una mascarada para ocultar su avaricia. Y cuando Colombo le ofreció un regalo de $11,000 a Joe, como si la paz se pudiera comprar como baratijas, la risa de Joe fue más cortante que la negativa. 100,000, exigió en cambio. No por necesidad, el dinero siempre lo rodeaba como moscas, sino por principios. La paz, si llegaba, tenía que ser un tributo a la inversa. Si Colombo era rey, Joe lo haría arrodillarse. Esa exigencia no era una negociación, era una declaración de guerra. La comisión, guardiana del equilibrio en un mundo que se balanceaba solo sobre cadáveres, escuchó la demanda de Joe y emitió su veredicto: matarlo. Era más simple que el acuerdo, más seguro que la humillación. Pero Joe se adelantó. En junio de 1971, en un mitin de la querida Liga de Colombo, el sonido de los aplausos se convirtió en el estacato de las balas. Un pistolero negro llamado Jerome Johnson se adentró en la multitud, pistola en alto, y disparó al pecho y la cabeza de Colombo. La sangre empapó las banderas de la igualdad. Johnson fue asesinado a tiros en cuestión de segundos, pero su nombre era irrelevante. Lo que importaba era el teatro. Colombo, el hombre que se había convertido en el rostro de la dignidad, ahora yacía destrozado en público. Su imperio se estremecía. Y aunque ninguna prueba vinculara a Joe con el ataque, la ciudad susurró su nombre como si estuviera firmado en el humo. Crazy Joe había regresado, y su entrada estaba escrita a tiros. Sin embargo, la victoria traía sombras. Al atacar Colombo,
Joe no se había asegurado el trono, lo había pintado de neón, mostrando su desafío a todo rival que aún vivía. Para la mafia, era a la vez profeta y problema, un hombre que comprendía los cambios demográficos de la ciudad, que empleaba pistoleros negros y estafadores latinos donde otros solo veían forasteros. Había reescrito la foto familiar, llenándola de rostros que la comisión descartó. Y eso, más que las balas, los aterrorizaba. Joe no solo luchaba por sí mismo, luchaba por el futuro, por una mafia que no perteneciera solo a la sangre siciliana. Para sus enemigos, eso lo convertía en hereje tanto como rival. Para sus amigos, lo convertía en intocable, al menos hasta que se disipara el humo de las balas. La élite de la ciudad lo cortejaba como si el peligro mismo se hubiera puesto de moda. Los actores bebían en su mesa, los escritores garabateaban sus ocurrencias en cuadernos, los comediantes reían con él en las noches de Copacabana. Jerry Orbach, el actor de mirada conmovedora, se convirtió en su compañero, sorprendido al descubrir que Joe citaba a Hemingway con más facilidad que las órdenes de matar. Para Orbach era una contradicción, un gángster que debatía con Camus a las 3 de la madrugada, un asesino que pintaba acuarelas del silencio. Pero las contradicciones son magnéticas, y Joe lo sabía. Les permitió verlo como querían. Un filósofo gángster, un antihéroe trágico. Comprendió algo que ningún otro gángster de su época captó. La reputación no era solo miedo, era teatro, y el teatro, bien representado, sobrevivía a las balas. Pero en privado, el hambre persistía. La prisión no lo había ablandado, lo había cristalizado. Deseaba lo que siempre se le había escapado. No solo el poder, sino el reconocimiento como algo inevitable. Los gallos habían sangrado por la rebelión. Larry había muerto en la sombra del hospital. Joe Gelly flotaba en una tumba fluvial. Y aún así, Joe seguía vivo, desafiante, exigiendo al mundo que admitiera que había sobrevivido a reyes. Pero cada paso que daba hacia la prominencia estrechaba el círculo. La comisión no perdonaba a los herejes. Los Colombo, heridos pero no muertos, afilaban sus cuchillos. Y Gambino, el silencioso artífice de tantos ascensos y caídas, observaba con paciencia, su silencio más fuerte que las amenazas. El regreso fantasmal de Joe lo había convertido en inmortal en los titulares. Pero la inmortalidad tiene una forma de atraer a los asesinos. Incluso en casa, las contradicciones se agudizaban. Se volvió a casar con una actriz llamada Sina, quien vio en él tanto la ruina como el atractivo. Para ella, era huesos revestidos de carisma, un hombre que ardía con algo demasiado brillante para perdurar. Para su hija, era un mito antes que un recuerdo, padre y fantasma entrelazados. Joe parecía creer que el amor podía anclarlo, que una familia podía suavizar las cadenas que llevaba en la mente. Pero el amor es frágil cuando la noche se llena de susurros de venganza. Incluso mientras brindaba por los cumpleaños, incluso mientras reía con sus amigos, mantenía un ojo en la puerta. Un hombre que vive de la traición no puede sorprenderse cuando regresa con ropa nueva. Y sin embargo, la leyenda crecía. Los periodistas lo seguían como discípulos, garabateando sus comentarios como si fuera un oráculo en lugar de un forajido. La multitud se acercaba cuando entraba en las salas, presintiendo el peligro disfrazado de encanto. Por un instante, tuvo lo que quería. Un escenario, un público, la ilusión de invencibilidad. Pero las ilusiones no pueden detener las balas, solo pueden retrasarlas, prolongar el tiempo, hacer que lo inevitable parezca negociable. Cada risa de Joe, cada brindis, cada paréntesis filosófico, era tiempo prestado, interpretado bajo una lámpara de araña de cuchillos. Y aunque fingía indiferencia, en el fondo, lo sabía. A los fantasmas se les celebra no por cómo viven,
sino por cómo mueren. Lo que Joe no podía saber era que la soga ya se apretaba. La comisión había calculado los riesgos, sopesado el espectáculo contra la amenaza y decidido que el fantasma ya había caminado demasiado. En algún lugar se susurraban órdenes. En algún lugar los hombres ensayaban el sonido de disparos de armas en la oscuridad. Y Joe, siempre apostador, seguía arriesgando su vida contra probabilidades que nadie podía controlar. Había regresado de la prisión con la postura de la inevitabilidad, pero la inevitabilidad tiene doble filo. Crea reyes y los entierra. Su risa aún llenaba restaurantes, su mano aún pintaba cielos tiernos, pero el destino ya había firmado su contrato. El fantasma había regresado, sí, pero los fantasmas, por definición, no pueden quedarse. La fama suena a protección cuando estás demasiado cerca de la banda. En los meses posteriores al meeting en Columbus Circle, Joe descubrió cómo los aplausos podían disfrazarse de armadura. Recorrió la noche de Manhattan como un rumor hecho carne, un hombre cuyo nombre parecía iluminar candelabros y apretar gargantas a partes iguales. Los fotógrafos aprendieron sus ángulos, los columnistas sus cadencias, los dueños de los clubes aprendieron a reservar la mesa del fondo y a mantener la puerta entreabierta, como si el oxígeno mismo esperara su llegada. Llevaba la paradoja como un traje a medida. Un gánster que citaba literatura. Un filósofo con pólvora en las manos. La ciudad, ebria, le permitió ser ambas cosas, pero la adulación es una nana para quienes nunca deberían dormir, y Joe empezaba a dormitar con los ojos abiertos. Les contaba a sus amigos que la ciudad había cambiado durante su ausencia, pero lo que quería decir era que él había cambiado, y la ciudad lo había notado. La tímida reverencia, usualmente reservada para las estrellas de cine, ahora lo perseguía por los restaurantes como una colonia fresca. Se inclinaba en voz baja y convertía las mesas en confesionarios, improvisando aforismos que sonaban a veredictos. Podía convertir a Camus en un brindis y una fonda amenaza en un chiste, y la gente juraba que se sentía más inteligente solo por haberse reído. Pero bajo la cháchara, una segunda voz marcaba el ritmo, el viejo metrónomo del peligro, tic-tac en la muñeca, en la mandíbula, en los ojos que se deslizaban hacia la puerta cada vez que respiraba. Él lo llamaba vigilancia. Otros lo llamaban estilo. La paranoia, bien llevada, parece aplomo. En casa practicaba una gramática más suave, intentando que su vida se conjugara con lo cotidiano. El amor estaba allí, tangible, obstinado, casi valiente. Lo buscaba con la misma delicadeza que antes reservaba para las pinturas delicadas, como si la dulzura fuera un músculo que pudiera aprender. Había tardes en las que el sol se comportaba y se permitía creer que un futuro más tranquilo podía forjarse con suficiente disciplina y encanto. Pero ese futuro tenía que compartir la habitación con otro, una versión más oscura que estrechaba manos en el pasillo y comprobaba el pestillo de la ventana 2 veces. Cada ritual doméstico llegaba ensombrecido por la contingencia. Sentarse de cara a la puerta, fijarse en el desconocido que no te mira, memorizar las salidas. El afecto se envolvía en tácticas, la conversación se blindaba, incluso el silencio tomaba notas. Los Colombo querían un funeral, no una reunión. Esa era la frase que vibraba en habitaciones ocultas, entre hombres que fingían tomar café mientras medían el espacio entre respirar y no respirar. La paciencia de la comisión era aritmética. Preferían el orden al espectáculo, las ganancias silenciosas a los titulares. Y Joe se había convertido un espectáculo en forma de hombre. No era solo el desafío, era el público, la forma en que metabolizaba la atención en influencia,
convirtiendo cada cámara en un testigo y a cada testigo en un escudo. Los escudos enfurecen a los verdugos. En algún lugar, un susurro se solidificó en un plan, y el plan aprendió el plano de las calles de memoria. La elección de la noche, la elección de la puerta, la forma en que los zapatos de un pistolero rozarían las baldosas. Detalles ensayados hasta que se sintieron como un recuerdo. Intuyó la coreografía antes de conocer los pasos. Esa es la maldición de los hombres que han sobrevivido a demasiados ensayos. Sus cuerpos se estremecen a un ritmo que otros no pueden oír. Empezó a rechazar la invitación ocasional sin llamarla miedo, cambiando de ruta que parecía desafortunada, deteniéndose en rincones donde la luz parecía inestable. Sin embargo, siguió moviéndose por habitaciones que querían retenerlo, como si el movimiento mismo pudiera confundir al destino. Creía, quizás necesitaba creer, que la muerte prefiere la certeza, y si permanecía voluble, podría hacer vacilar el gatillo. Hay una hermosa arrogancia en esa lógica, y mantenía sus hombros erguidos, su andar relajado, su sonrisa sintonizada con la despreocupación. Pero las personas que lo amaban comenzaron a observarlo como los marineros observan un mar en calma, conscientes de lo que significa la calma. Él gobernaba la corte en las mesas de medianoche, construyendo una catedral de bromas. Los actores contaban historias sobre salas de audiciones que olían a ansiedad. Los comediantes convertían la crueldad en ritmo. Los escritores probaban metáforas contra su sonrisa. Él era generoso con el mito. Lo dejaba respirar, lo dejaba crecer, lo dejaba sostenerse por sí mismo, porque un mito robusto puede actuar como un doble. Que mataran a la leyenda mientras él pagaba la cuenta. Que asesinaran la idea mientras él salía por la puerta lateral. Sin embargo, el mito es codicioso. Exige actuaciones a horas inoportunas. Un hombre no puede siempre interpretarse a sí mismo y seguir siendo él mismo. Sintió el lastre de la representación, la fatiga en los huesos reservada para los papeles que nunca terminan. La pequeña traición que ocurre cuando tu propio rostro se convierte en una máscara que no puedes quitarte. Mientras tanto, la ciudad ensayaba su salida con 1000 versiones erróneas. Los rumores construían andamiajes de suposiciones. Algunos decían que se había cerrado un pacto y se había roto. Otros que una deuda había vencido. Otros seguían sin decir nada, que es el rumor más persuasivo. Flotaba entre estas historias, como un hombre estudiando planos de una casa en la que tal vez nunca entraría. Hizo pequeñas modificaciones en los márgenes, girar a la izquierda aquí, llamar tarde allá, comer más temprano, beber más despacio, y se dijo a sí mismo que la improvisación era protección. Pero la improvisación solo es protección si la otra orquesta también lee a primera vista. Sus enemigos no improvisaban. Tocaban una partitura copiada cuidadosamente a mano, con notas limpias e inevitables, silencios en todos los lugares correctos. Ciertas noches se veía reflejado en medio de una risa y veía la fractura. Los ojos eran más viejos que la boca. La boca aún recorría la habitación, pero los ojos practicaban algo más. La distancia, tal vez, o el rápido cálculo del peligro. Se preguntaba, en secreto, si se había forjado su propio rincón, si había confundido la brillantez con la impenetrabilidad, si los aplausos que tanto amaba eran un círculo dibujado con tiza alrededor del lugar donde finalmente caería. No le confesó esta duda a nadie. La confesión es una puerta que no se puede volver a cerrar. En cambio, refinó su personalidad un poco más, atemperando la bravuconería con una cuidadosa calidez, como si la amabilidad pudiera rebajar el calibre de las balas que ya llevaban su nombre.
Las viejas historias de leones no morían, y empezó a tratarlas como talismanes, medio en broma con sus amigos, diciendo que Cleo aún paseaba por algún sótano invisible, esperando la señal que transforma el recuerdo en rugido. En realidad, sabía que la metáfora había sobrevivido. Los leones están condenados por las jaulas, y las jaulas se disfrazan de reputaciones. Sin embargo, mantuvo viva la historia porque las historias hunden sus garras en el destino. Si lograba mantener la narrativa hambrienta, tal vez se tragaría la noche que lo perseguía. La esperanza es terca cuando tiene miedo, y su esperanza vestía smoking, reía a la señal, firmaba el cheque con florituras y fingía que el destino respetaba el encanto. Entonces las invitaciones empezaron a subagruparse con una simetría sospechosa. Celebraciones apiladas unas junto a otras como fichas de dominó, habitaciones familiares a horas desconocidas, amigos de amigos que de repente parecían artificios argumentales. Se dijo a sí mismo que los patrones solo son peligrosos cuando se ignoran, y así lo hizo. Trazó los patrones, los redirigió, cortó 2 de 3, prometió posponer el cuarto, pero quedaba uno, porque siempre queda uno. Una noche que parecía una coartada envuelta para regalo, un lugar famoso por ser ordinario, una mesa que prometía anonimato y postre. El plan era comer, reír, dejar que el mito hablara para que el hombre pudiera descansar. Se convenció de que la precaución era cobardía mejor disfrazada, y se negó a dejar que el miedo suplantara a la sabiduría. Aún así, el aire a su alrededor cambió, solo un poco, lo justo. Unos desconocidos sujetaron la puerta un instante más, como si retrasaran algo. Un camarero retiraba los platos con ambas manos, como si ensayara un gesto vacío. En algún lugar afuera, un motor giraba al ralentí en la tonalidad equivocada. La ciudad parecía sintonizada medio tono más baja, y la música en ese medio tono olía a tiempo a punto de cambiar. Apoyó la palma de la mano sobre la mesa para calmar la sala y la encontró ya calmada. La conversación fluyó. Los chistes llegaron a tiempo. Un brindis subió y tintineó, y llegaron las risas, sinceras y alegres. Levantó la vista hacia la entrada, un hábito disfrazado de curiosidad, y la vio oscilar una vez, luego asentarse. En el asentamiento oyó una bisagra decidir, y en esa pequeña decisión mecánica, el futuro eligió su puerta. Se suponía que sería un cumpleaños, no un requiem. 43 años después de haber abierto los ojos por primera vez en Brooklyn, Joe Gallo entró en Humberto's Clam House en Little Italy, con la arrogancia de un hombre que había desafiado tanto al destino como a las estadísticas. La muerte debería habérselo llevado años atrás, en callejones, en emboscadas, en traiciones que parecían acotaciones de tragedia. Pero allí estaba, todavía riendo, todavía atrayendo miradas, todavía cargando el mito como una segunda piel. Su esposa estaba sentada a su lado, su hijastra cerca, su hermana, su guardaespaldas, sus compañeros, familia, calor, tintineo de copas. Por un momento se sintió casi ordinario. Pero ordinario es un disfraz que Nueva York usa cuando quiere matarte suavemente. Las calles estaban resbaladizas por la noche, y más allá del tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones, ya se había transmitido un mensaje. Joseph Luparelli, un socio de bajo rango de los Colombo, había visto a Joe en el bar. Se deslizó en la oscuridad como una sombra que traía noticias, y las noticias en el inframundo viajan más rápido que las balas. Los Colombo habían esperado meses, agudizando la paciencia hasta convertirla en precisión. Ahora el escenario estaba listo. Joe, ajeno a la marcha de Luparelli, se adentró en la conversación con la cadencia de un comediante, contando historias que hacían que incluso los camareros se detuvieran a escuchar a escondidas.
seguía vivo, pero la ciudad ya había empezado a ensayar su obituario. Los primeros disparos resonaron en la sala con la firmeza de un instante. Las pistolas rugieron desde la entrada trasera y el aire explotó en pánico y cristales. Joe se tambaleó. El brindis de cumpleaños se convirtió en gritos. Las balas le atravesaron el brazo, la espalda, el costado. Su instinto no era de rendición, sino de desafío. Buscó su revólver como había buscado el destino toda su vida. La sangre le corría por la camisa, pero avanzó hacia la puerta, no lejos de ella, arrastrándose como si su voluntad pudiera reescribir la coreografía. «¡Corre!», gritó, el rugido de un león incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. Se desplomó en Mulberry Street, bajo el suspiro de neón de Little Italy, un rey derribado en la cuneta, tragado por la noche. La ambulancia lo llevó al hospital Bigman del centro. Pero los hospitales son reinos pobres para hombres como Joe. Los médicos lo intentaban, las máquinas gemían, las manos apretaban con desesperación heridas que ya no obedecían. A las 5:30 de la mañana, el fantasma se convirtió en solo fantasma. Afuera, la ciudad despertaba con titulares ya formándose, columnistas puliendo párrafos que jamás podrían capturar las contradicciones. El loco Joe Gallo, poeta y gánster, asesino y soñador, león y fantasma. Su vida terminó no con un juicio ni una confesión, sino con la misma arma que lo había construido y destruido: el espectáculo. Incluso muerto, era teatro, y el público se inclinaba hacia adelante, reacio a abandonar las butacas. Su funeral se desarrolló como una ópera en sombras. Los detectives observaban desde los rincones, con sus cuadernos sedientos de rostros y nombres. Los dolientes desfilaron ante el ataúd abierto, susurros mezclados con sollozos, respeto mezclado con miedo. Su hermana Carmela lloró sobre el cuerpo, su dolor creciendo como una maldición. Las calles se teñirán de rojo, prometió, y en su voz la ciudad escuchó el eco de viejas venganzas. Afuera, el aire olía a rosas y gasolina, una mezcla de belleza y peligro, como si el mundo no pudiera decidir qué máscara ponerse para él. Incluso en silencio, Joe era imposible de ignorar. Su leyenda era demasiado fuerte. La venganza no esperó a que terminara el duelo. Albert Gallo, el hermano sobreviviente, envió a un pistolero a un restaurante de Manhattan donde cenaban hombres colombos. Las balas solo alcanzaron a inocentes, dejando sangre sobre manteles blancos, pero ninguna justicia. La violencia ciega y desesperada avanzaba a trompicones, demostrando lo que Joe siempre había sabido. Las guerras en este mundo nunca terminan del todo. Se desangran en nuevas manos, nuevos rencores, nuevos nombres susurrados con miedo. La muerte de Joe no resolvió la disputa, la transformó como una herida que supura en lugar de sanar. El león había caído, pero su rugido resonó en los disparos fallidos y los errores de los que quedaron atrás. Los rumores sobre sus asesinos aún resuenan en los bajos fondos de la ciudad. Algunos dicen que fueron 4 hombres, soldados de Colombo, armados con sed de venganza. Otros argumentan que fue uno solo, un fantasma que aparecía y desaparecía como un mito. Frank Sheeran, el sicario de los Teamsters, en una ocasión reivindicó el hecho, y aunque los escépticos lo descartan, la historia perdura porque parece inevitable. La verdad sigue sin resolverse, sepultada bajo el peso de mentiras y juramentos, pero quizás la verdad nunca fue lo importante. En la mafia, las historias son más contundentes que los hechos, y la historia de la muerte de Joe fue suficiente para mantenerlo con vida como un latido jamás podría. Lo que sobrevive de él es la contradicción,
En prisión pintaba tazas de té y leía a Kafka. En la calle tenía un león en el sótano y exigía tributo con una sonrisa. Citaba a Hemingway mientras planeaba extorsiones, cortejaba a actores mientras cortejaba a la muerte, rescataba a guardias de disturbios mientras orquestaba la violencia. Para algunos era la locura encarnada. Para otros era la prueba de que incluso los demonios pueden llevar la poesía en las venas. Se negó a ser solo una cosa, y esa negativa lo hizo peligroso. Peligroso para los jefes, peligroso para los enemigos, peligroso incluso para los creadores de mitos que intentaron reducirlo a un titular. Nunca fue solo un gángster, fue un acertijo escrito con pólvora. Con el paso de las décadas, Little Italy se convirtió en un mapa turístico, Humbertos en una curiosidad, la mafia en una fotografía descolorida. Pero Joe Gallo permaneció. Su fantasma ronda los letreros de neón y los callejones, susurrando que la rebelión vale la pena, incluso si cuesta la vida. Se han escrito canciones sobre él, se han inspirado películas en él, los historiadores han quedado desconcertados por él, y cada relato no hace más que profundizar la paradoja. Un hombre a la vez más grande que la vida y más pequeño que su leyenda, monstruo y musa a la vez. El tiempo no lo ha domado, solo ha pulido la contradicción, puliendo su caos hasta convertirlo en algo casi sagrado. Al final, lo que dejó no fue un reino, sino una pregunta. ¿Qué significa vivir como si cada día fuera el último y aún así atreverse a exigir más? Joe Gallo vivió como si la mortalidad fuera un reto, no una sentencia. Desafió a los profesores, traicionó alianzas, abrazó la poesía y murió con la mano extendida hacia un arma, negándose a darle al mundo la satisfacción de verlo arrodillarse. No fue creado para la paz, fue creado para el desafío, y el desafío, en su forma más pura, es inmortal. Crazy Joe se ha ido, pero las calles aún susurran su nombre, no como historia, no como mito, sino como advertencia. Y así la historia termina no con un cierre, sino con un eco. Un hombre nacido en las sombras, que rugió contra las cadenas, que libró la guerra mediante la traición, que se transformó en prisión, que regresó como un fantasma y que dejó su último rugido escrito con sangre en Mulberry Street. La ciudad avanza, pero no olvida. Algunos nombres están grabados en mármol. El nombre de Joe Gallo quedó grabado en el miedo, en la fascinación, en el teatro de una ciudad que sabe convertir la tragedia en leyenda. Y en esa leyenda él aún camina, con el tic en el ojo, la risa en los labios, desafiando siempre a la noche a intentarlo de nuevo.